pasada, tras anunciar la renuncia de Mónica Magsice al Consejo o la titularidad del Consejo para Prevenir la Discriminación, el presidente Andrés Manuel López Obrador opinó que quien debía estar al frente de ese organismo es una mujer indígena. Y bueno, pues la Asamblea Consultiva del CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, le propuso una serie de nombres, 6 nombres, pues que cumplen con esa característica. Y quisimos preguntarle a Xóchitl Gálvez, senadora del Partido Acción Nacional y la primera mujer indígena en formar parte de un gabinete federal, pues cómo veía las cosas. Está en la línea telefónica. Xóchitl, ¿cómo estás? Pascal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Mira, pues de entrada me parece extraordinario que se abran espacios para las mujeres, especialmente para las mujeres indígenas. A mí no quisiera simplemente que el presidente, por el hecho de poner una mujer indígena, se desatienda de una institución que me preocupa mucho, que ni siquiera conocía. O sea, sí está como muy complicado en qué condiciones llegas a la CONAPRED en este momento, cuando el propio presidente dice, pues ni sabía que existía. Y eso habla pues del poco interés que tiene en estos temas. ¿Xóchitl? Creo que perdimos a Xóchitl Gálvez. Bueno, pues ella fue parte del gobierno de Vicente Fox y justamente, bueno, pues llegó a ese cargo, y una de las cosas que se hicieron notar en su momento pues fue la llegada de una mujer indígena al gabinete. Contaba yo que, bueno, pues en tu momento pues viviste por otras circunstancias y en otro contexto te tocó vivir o ser parte de una discusión pública semejante, Xóchitl. Bueno, en ese entonces el presidente nombró a una mujer indígena, que fue mi caso en el tema de la Oficina de la Presidencia para los Pueblos Indígenas, a una persona con discapacidad en una oficina para personas que atendían la situación de discapacidad, y la Oficina de Migrantes, ¿te acuerdas? Con Juan Hernández, Así que es. era un migrante. Fueron muy polémicas esas oficinas, no todas se consolidaron. En el caso de la mía, pues me tocó hacer toda la transición de lo que fue el Instituto Nacional Indigenista. Y hacia allá voy. O sea, si te van a poner de florero, pues mal. O sea, yo diría no. Es el caso de lo que está pasando con el INPI. El INPI llegó a tener 12,000 millones de pesos de presupuestos, un programa de infraestructura que combatió la desigualdad en infraestructura de una manera impresionante. O sea, a mí me tocó electrificar a cerca de 2 millones de personas que no tenían luz eléctrica, agua potable, carreteras importantísimas como Atlapa-Marquelia, Atlapa-Metlatónoc, la Ruiz-Zacatecas, la transfronteriza de Chiapas. Bueno, en fin, se invirtió dinero con decisión, con apoyo presidencial. Y yo me acuerdo que llegó un momento en que Fox decía, ya no me deslata, ¿no? Bueno, pues no, me puso aquí y ahora atiende los temas. O sea, yo sí era muy brava. Hoy el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas no llega ni a 3,000 millones de pesos su presupuesto. Si lo comparamos, es menor al que tenía en el 2000 con la inflación. Entonces, si vas a poner a una mujer indígena y le vas a dar todo el respaldo para combatir la discriminación, bienvenido. Si solo es una simulación, no estoy de acuerdo, porque pues vas a exigir cosas cuando no se tiene respaldo. Entonces yo espero que ahora que ya sabe qué es la CONAPRED, entienda pues que tampoco la discriminación solo es un tema de los indígenas, él mismo tiene un enorme problema de discriminación hacia las mujeres, aunque no lo reconozca, pero definitivamente tiene una concepción muy rara de lo que está pasando, de la violencia hacia las mujeres, y el caso de las personas con una preferencia sexual diferente, pues también son discriminadas. En fin, yo creo que las personas con discapacidad, a mí me tocó acompañar a Gilberto Rincón Gallardo en Durban, copresidimos juntos la presidencia, yo impulsando la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas y Gilberto impulsando la Convención sobre Personas con Discapacidad de la ONU, cosa que logró. Entonces, sí creo que es interesante.
Hay mujeres valiosas en la lista, muy valiosas, con muchísima independencia, ojalá las deje pasar, porque puede haber algunas que sean indígenas pero que no tienen el expertise o el conocimiento en la administración pública. Sí se requiere saber de políticas públicas. ¿Tú crees que se corre el riesgo de que alguna de estas mujeres pues termine en un papel decorativo, digamos? Pues primero, creo que el perfil de las que yo veo, ninguna aceptaría el papel decorativo de entrada. Todas tienen una larga lucha, trayectoria. El caso de Amaranta es un caso extraordinario porque ha luchado, pues imagínate, es mujer, es indígena, ha apoyado a las personas con VIH. Oye, Xóchitl, perdón que te interrumpa, tengo que hacer una pausa obligada, ¿me puedes esperar un momento? Está bien. Regresamos Con enseguida. gusto. Senadora Xóchitl Gálvez, que me haya esperado en la línea telefónica. Estamos platicando con ella sobre pues, la lista de 6 mujeres indígenas propuestas para ser la próxima presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación luego de la renuncia de Mónica Magsice. Y me decías, Xóchitl, que tú crees que ninguna de ellas se prestaría a ser una figura meramente decorativa al frente del CONAPRED. Pues mira, la historia de varias de ellas, conozco también a Marta Sánchez, a Marcelina, o sea, son mujeres, unas con más experiencia, con más conocimiento en la materia, otras con luchas sociales tan valiosas, que me parece que no. Pero yo insisto, mira, te voy a poner el caso que están viviendo las casas de la mujer indígena en este momento. Uh-huh. Tuvieron un recorte del 75% de su presupuesto, ahora con estos recortes espantosos que hizo la Secretaría de Hacienda. Bueno, estas casas de la mujer se empezaron a crear cuando yo fui funcionaria, porque las mujeres indígenas difícilmente van con un médico con una visión occidental, llamémoslo, ¿no? Ellas van con la médica tradicional, con la partera, les tienen cierta confianza. Entonces estas casas son como el vínculo intercultural entre la medicina y la medicina tradicional. Estas casas también trabajan mucho en la discriminación hacia las mujeres indígenas, hacia la violencia, porque a veces vemos como, ay no, es que es indígena y todo es perfecto. No, o sea, lo que nosotros vivimos adentro de nuestras comunidades es brutalmente espantoso. O sea, yo salí de una Ahí está lo de San Mateo del Mar, Xóchitl. Bueno, entre ver, tantas yo cosas, salí de una vida de violencia, sí, de pobreza, huyendo de no quererme quedar en esa situación, porque la visión de apoyar a los hombres, de fortalecer a los hombres es tremenda. Entonces estas casas de la mujer indígena justamente estaban trabajando con el empoderamiento de las mujeres. La violencia en las comunidades indígenas es terrible de parte de los hombres. O sea, hay comunidades que nunca ha habido una delegada mujer, no ha habido una autoridad mujer, porque simple y sencillamente por sus usos y costumbres no se permite. Entonces, hoy estos casos de la mujer indígena tuvieron un recorte del 70%. Están sin recursos, muchas de ellas son promotoras voluntarias, les dan para el pasaje, pero hacen un trabajo extraordinario. Hoy son más de 30 casas en diferentes regiones del país y se quedaron sin presupuesto. O sea, hacer políticas. O sea, lo que tú me dices es que sería lamentable nada más poner ahí a una mujer indígena para creer que se está cumpliendo con no promover o con buscar erradicar la discriminación. Y es exactamente lo mismo que está pasando con el INPI, con todo respeto para Adelfo. Yo a Adelfo lo conocí siendo un enorme luchador social y hoy pues se han hecho consultas patitos con todo el respeto a la de Tren Maya, pero como lo hizo un indígena, entonces pues ya así se cumplió. Creo que sí es que esa visión es errónea, no es justo ni para Adelfo ni para nadie que le quiten el presupuesto, y pues yo sí creo que figuras decorativas no necesitamos. Lo que necesitamos es un compromiso del presidente realmente de combatir la discriminación y para empezar que atiende el tema de la violencia hacia las mujeres. O sea, no se está atendiendo este problema y por eso los colectivos de mujeres están tan bravas y pues tienen otros datos, ¿no? Desafortunadamente. Pues yo, enhorabuena que venga una mujer, enhorabuena que sea indígena, pero ojalá realmente tenga el respaldo de la Secretaría de Gobernación, pero sobre todo del presidente. Pues Xóchitl, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, muy amable. Muchas gracias. Gracias, Xóchitl Gálvez, senadora del PAN.